Esta es la forma en la que podemos identificar en la escritura cuando el término Malak se está refiriendo a un ser angelical o a una persona que está en calidad de mensajero, estudiando el contexto de la misma para conocer la verdad de lo que el Espíritu Santo nos está revelando. Esto debe decirle a cualquiera que tiene oídos para oír y ojos para leer, que cuando escudriñen en el Antiguo Testamento el término Malak o la expresión ángel de Jehová, nunca, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia se está refiriendo a Dios el Padre, porque Él, el Padre, no es un ser angelical. Dios no es un ángel. Dios no se parece a un ángel. Dios no se transforma en un ángel. Y menos, Dios no es un mensajero de nadie. Él solamente ordena y toda la creación dice amén. Pero en caso contrario, Dios el Padre sí puede colocar en calidad de Malak, es decir, en calidad de mensajero, a cualquiera que no sea un ser angelical. Y esto incluye tanto a la segunda como a la tercera persona de la deidad, como en efecto lo son. Porque ambos, el Hijo y el Espíritu Santo, en relación con el Padre, son Malak, es decir, son mensajeros de Dios el Padre para con toda la humanidad. No es que sean ángeles, ni es que sean seres angelicales, sino en la definición del término Malak, son mensajeros en relación con el Padre, porque es el Padre en el cual, en Él, en el Padre, en Dios, en el Eterno, en el Bendito, en el Todopoderoso, que está el propósito de toda la creación. Y a partir de Él, o fuera de Él, todos, tanto la segunda persona de la deidad como la tercera persona, están en calidad de Malak, es decir, en calidad de mensajero. ¿Por qué? Porque son ellos, el Hijo, el Espíritu Santo y todos los seres angelicales, quienes son utilizados por Dios, por supuesto, en el sentido correcto de esta escritura, para transmitirnos de parte del Padre el mensaje que el Padre quiere hacer llegar a toda la humanidad. Y esto se tiene que entender claramente para que no se vaya a desviar el contexto de lo que estoy explicando. El Padre no es un mensajero, el Padre solamente ordena. ¿Y qué es lo que ordena? El mensaje que Él quiere transmitirnos a nosotros, a toda la humanidad. Y para ello tiene al Hijo, tiene al Espíritu Santo y tiene a todos los seres angelicales que ha creado, a los cuales Él ha utilizado como mensajeros personales de Él, mensajeros de Dios. Por ejemplo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue enviado por el Padre para comunicarnos las buenas nuevas del Evangelio, Él vino en calidad de Malak, es decir, en calidad de ángel, en calidad de mensajero. Y después, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo, y está a la diestra del Padre, conforme a la promesa que Él nos hizo, nos envió del Padre al Espíritu Santo, el cual también está en medio de nosotros y en nosotros en calidad de Malak, en calidad de mensajero. El Espíritu Santo es el ángel de Dios para toda la iglesia de Jesucristo. Así es que el Espíritu Santo es el mensajero de Dios para toda la iglesia de Jesucristo. Si se entendió esto de la manera como se tiene que entender, de la manera debida, porque he tratado de ser lo más explícito posible en este sentido, entonces les será fácil comprender las escrituras del Antiguo Testamento, en donde Jesús, la segunda persona de la deidad, se le apareció a muchos de aquellos personajes como el ángel de Jehová, es decir, como el mensajero del Dios el Padre, y que también se llamaba como Dios el Padre, y esto es un asunto que vamos a explicar más adelante también. Y en este punto, obligatoriamente me tengo que extender un poco para hacerlo más explícito posible en este sentido. Y por supuesto para no dejar o para no dar cabida a duda alguna al respecto. Y comienzo de esta manera. Lo primero que tenemos que asentar, pero de manera fehaciente, para que no haya duda al respecto, y esto por causa de aquellos que no conocen la verdad que les voy a explicar,
y también por causa de aquellos que, no conociéndola, como en el caso de la secta unicitaria, pues la niegan y la confrontan para su propia vergüenza y confusión. Y esto es con respecto a la verdad acerca de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la existencia de la segunda persona de la deidad antes de venir a este mundo como Jesús, como el Salvador. Y entró en este tema, en este punto, acerca de la preexistencia del Señor, para hablar acerca de la existencia eterna, de la siempre existente persona de nuestro Señor Jesucristo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Las tres personas que conforman la entidad divina de la deidad tienen una existencia eterna e inmortal desde siempre y para siempre, como acabo de decir. Ellos siempre han existido y habitado la eternidad. Ninguno de ellos es anterior al otro. Los tres tienen la misma existencia eterna. Y la Biblia es clara en este sentido por todas partes. No voy a hablar acerca de la existencia eterna, acerca de las tres personas de la deidad, porque me estoy enfocando únicamente en el desarrollo del tema, o en el contexto del tema, que tiene que ver acerca de la identidad del ángel de Jehová, que se describe en el Antiguo Testamento. Y por supuesto, este ángel de Jehová es la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta parte vamos a estudiar las escrituras que hablan acerca de la existencia o de la siempre existencia de nuestro Señor Jesucristo antes de venir a este mundo. Y para ello leemos la escritura de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3, el 9 y el 10, que dice: En el principio era el Verbo, hablando de Jesús, y el Verbo era con Dios, es decir, Jesús estaba con Dios, y el Verbo era Dios, es decir, que Jesús era Dios como Dios el Padre. Hablando de Jesús, era en el principio con Dios, es decir, Jesús estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquella luz verdadera, Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, por Jesús, pero el mundo no le conoció. Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 17 dice: Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, hablando de Jesús, es antes de todas las cosas, hablando de toda la creación, y todas las cosas, es decir, toda la creación, en Él subsisten. Juan 8, versos 56 al 58, que dice, Abraham, hablando del Señor Jesús, a los judíos, dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Es decir, antes de que Abraham existiera en este mundo, Él siempre existió. Juan, capítulo 17, en el verso 5 dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estas escrituras hablan por sí mismas y no necesitan de ninguna clase de interpretación. 12 escrituras revelan, enseñan, testifican, declaran y confirman, pero de manera fehaciente, que nuestro Señor Jesucristo existía no solamente antes de venir a este mundo, sino desde siempre. Y aún más, toda la creación existe por Él, por medio de Él
y para Él. Y esto por ser lo que Él es, la segunda persona de la deidad, la segunda persona de la Trinidad, que estuvo con el Padre siempre. Y los tres, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fueron los que tomaron parte en la creación, valga la redundancia, de toda la creación. ¿Quién puede negar esta verdad para torcerla? Bueno, aquellos rebeldes que no la quieren aceptar como una verdad de Dios. Ellos pueden negar esta verdad para torcerlas y para solamente tener como provecho su propia perdición. Y habiendo conocido esta verdad de manera clara y sencilla, en la que pudimos entender que nuestro Señor Jesucristo existía desde siempre, antes de que viniese a este mundo como el Salvador, pasamos a la siguiente parte, al siguiente punto de este tema que estamos tratando. Y es el nombre de la segunda persona de la deidad. En esta parte vamos a identificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo antes de venir a este mundo. Y una de las características que definen la individualidad de la identidad de una persona con respecto a la otra, por supuesto, es su nombre. El nombre es lo que identifica y diferencia a una persona de otra. Y aunque haya personas que tengan el mismo nombre, siempre van a tener características que las diferencian entre sí. De igual forma, sucede con las tres personas de la deidad. Aunque ya sabemos cuál es el nombre de Dios, el Padre, que es Jehová, ahora vamos a identificar el nombre de la segunda persona de la Trinidad antes de que viniese a este mundo como Jesús, el Salvador. Y este tema lo vamos a comenzar a desarrollar primero para el Nuevo Testamento, para luego pasar al Antiguo, en donde estaremos explicando algo que para muchos es indicio de que la Biblia se contradice a sí misma. Y estos que piensan esto lo hacen porque yerran ignorando las Escrituras y el poder de Dios, como sucede con el caso de la secta unicitaria. Pero claramente para los que no desconocemos las Escrituras porque constantemente las escudriñamos, teniendo el Espíritu Santo que nos revela e ilumina su verdad, y que tampoco desconocemos el poder de Dios porque sabemos lo que Dios puede y quiere hacer según su voluntad y sus propósitos. Por esta misma diligencia es que podemos conocer el nombre de la segunda persona de la Trinidad, porque el Espíritu Santo nos reveló e iluminó esta verdad. Y comenzamos a desarrollar esta verdad de la siguiente forma, explicando acerca de nuestro Señor Jesucristo cuando nació, o por lo menos desde que nació hasta el día que ascendió a los cielos. Fueron miles y miles de personas quienes lo vieron, lo tocaron, hablaron con Él, comieron con Él, durmieron con Él. Y esta es una verdad que no se puede refutar, pero de ninguna manera, porque está a todo lo largo del Nuevo Testamento. A nuestro Señor Jesucristo lo vieron, lo tocaron y lo golpearon hasta matarlo. Y es el mismo Señor Jesucristo quien también afirma, pero de forma enfática, de la manera clara y verídica que Él tenía para predicar la verdad de Dios, tocante al tema que estamos tocando, que ningún ser humano ha visto a Dios el Padre. Y él mismo lo refiere en la escritura de Juan, capítulo 5, en el verso 37, que dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Juan 6:46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Esta es una verdad que nuestro Señor Jesucristo revela y enseña. También el apóstol Juan confirma esta verdad que nuestro Señor Jesucristo enseñara acerca de que nadie, absolutamente nadie, ha visto a Dios el Padre. Y el apóstol Juan, fundamentándose en esta verdad que nuestro Señor Jesucristo revelara cuando estuvo sobre esta tierra, él mismo dice en su evangelio, en el capítulo 1, en el verso 18, que dice: a Dios, hablando del Padre,
nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, hablando de la segunda persona de la deidad, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y no es que le dio a conocer por medio de fotografías, le dio a conocer por medio de la revelación de su palabra. En primera de Juan capítulo 4 en el verso 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? De esta manera el apóstol Juan, en concordancia con la revelación que nuestro Señor Jesucristo diera acerca de que nadie, absolutamente nadie, ha visto físicamente a Dios el Padre, el apóstol Juan, fundamentándose en esta verdad, también lo ratifica y lo enseña a la iglesia de Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie, ningún ojo humano ha visto al Padre. Y ya van 5 escrituras que así lo describen. Y por supuesto, además del Señor Jesucristo y además del apóstol Juan, también está el apóstol Pablo, quien recibió una revelación personal directamente del Señor en cuanto a toda aquella verdad que tenía que aprender acerca de la iglesia de Jesucristo. Y él mismo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 16, dice, el único que tiene inmortalidad, hablando de Dios el Padre, que habita en luz inaccesible, a quien, hablando de Dios el Padre, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Otra escritura que describe esta verdad. Ningún ser humano ha visto a Dios el Padre. Nuestro Señor Jesucristo lo reveló, lo enseñó, el apóstol Juan continuó esta verdad y el apóstol Pablo también continuó la enseñanza acerca de esta verdad. Nadie ha visto a Dios al Padre. Y según esta verdad, y además del Señor y de los apóstoles Pablo y Juan, que enseñaron esta verdad, también en el Antiguo Testamento nos encontramos con una escritura que le fue revelada a Moisés acerca de esta verdad que tocante, que está en total hilación, total concordancia. Y leemos en Éxodo capítulo 33 en el verso 20 que dice, dijo más Dios el Padre a Moisés, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dios le estaba diciendo a Moisés porque Moisés quería ver a Dios personalmente, físicamente como él era. Y Dios le dice, no Moisés, tú no puedes ver mi rostro porque es imposible que la carne, que el cuerpo mortal, que el hombre en pecado, que está en pecado, pueda verme y viva. Podríamos preguntarnos, ¿por qué hay peligro de muerte al tratar de ver a Dios? Pues por la sencilla razón de que dos condiciones espirituales tan antagónicas no pueden ocupar un mismo espacio o estar tan cercas. Porque Dios, siendo 3 veces santos y el ser humano estando lleno de pecado, no pueden entrar en comunión, no pueden estar en un mismo espacio. Por esta causa, las 3 veces santidad de Dios podría terminar de matar al que está lleno de pecado, porque son dos condiciones espirituales antagónicas, que no pueden ocupar un mismo espacio ni estar tan cerca. La santidad de Dios y el pecado del hombre no pueden estar cerca. La santidad consumiría el pecado. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor Jesucristo clamó o lanzó este clamor en ese momento porque estando en el momento de la cruz, Él estaba recibiendo el pecado de toda la humanidad. Jesús estaba recibiendo en su cuerpo el pecado de toda la humanidad. Todo el peso de la ley del pecado estaba cayendo, inundando todo su ser. Y fue por ese motivo que Dios, el Padre, tuvo que retirar su mirada, su presencia de sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, el Señor, acostumbrado a la presencia de Dios, de repente siente que esa presencia se va de Él, pues lanzó este clamor al cielo.
diciéndolo, reclamándole al Padre por qué lo había desamparado. Pues por esta razón, nuestro Señor Jesucristo se estaba haciendo el mayor pecador de la humanidad. Como dice en Gálatas 3:13, que Jesús estaba haciendo maldición por nosotros en la cruz. Y por ello la santidad de Dios y el pecado no tienen ningún tipo de relación. Tiene que estar totalmente separado. Si están cercas, la santidad consume, destruye el pecado. Y esta es la causa por la cual todo ser humano que estando en la condición de muerte espiritual en la que están, sin haber nacido de nuevo, y en esta condición pretenda tratar de acercarse a Dios o pretenda tratar de mirar a Dios cara a cara, corre peligro de muerte.